La noche caía lentamente sobre las montañas rojas de Arizona. El cielo, teñido de tonos púrpura y naranja, parecía anunciar el fin de un ciclo y el comienzo de otro. Dentro de una tienda de pieles, en el corazón de un campamento apache, una joven mujer jadeaba mientras sostenía con fuerza una manta empapada de sudor. Sus ojos oscuros brillaban no solo por el dolor del parto, sino por una mezcla de miedo y determinación. El viento del desierto soplaba entre las tiendas, arrastrando consigo el eco de tambores lejanos y murmullos apagados. Los ancianos aguardaban fuera, en silencio. Esperaban la noticia como quien espera el destino de toda una tribu. Y entonces, un llanto agudo atravesó la noche. La joven, exhausta, levantó la manta y contempló el rostro de su hija recién nacida. Tenía la piel suave, los ojos cerrados con fuerza, y un pequeño mechón de cabello oscuro que asomaba bajo la tela. La madre sonrió débilmente, con lágrimas en los ojos. Había traído vida al mundo, pero no cualquier vida, una niña. Los susurros empezaron de inmediato, como serpientes entre la hierba seca. «Una niña», murmuró una mujer mayor. «No es lo que esperaban», dijo otra. «Los espíritus no bendicen a los débiles», sentenció un anciano con voz grave. La madre abrazó a su hija con más fuerza, como si pudiera protegerla de esas palabras que ya empezaban a herir. Afuera, el jefe tribal, un hombre de rostro severo, arrugado por el tiempo y la autoridad, se acercó a la entrada de la tienda. Su sombra se proyectó sobre la joven como un presagio. La mujer levantó la mirada, buscando un gesto de orgullo, pero en su lugar encontró frialdad. «¿Qué has traído al mundo?», preguntó él, sin emoción. Ella titubeó un instante, luego respondió con un hilo de voz. «Una niña, una hermosa niña». El jefe cerró los ojos, exhaló profundamente y negó con la cabeza. Los murmullos se convirtieron en comentarios abiertos. «Una niña no defenderá la tribu. No heredará la fuerza de los guerreros. Los dioses no están complacidos». La joven madre sintió un nudo en la garganta. No podía entender cómo algo tan puro y pequeño podía ser visto como una desgracia. Antes de continuar, recuerda suscribirte para más historias intensas, románticas y dramáticas del lejano oeste. Cada semana te llevaremos de vuelta a las tierras salvajes, donde el amor y el destino chocan bajo el sol ardiente. Suscríbete ahora y activa la campanita. El jefe tribal dio un paso atrás y habló en voz alta para que todos escucharan. «No necesitamos más bocas que alimentar. Si los dioses hubieran querido fortalecer a nuestra gente, habrían enviado un hijo varón». La mujer, aún débil por el parto, apretó la mandíbula. No podía gritar, pero su mirada hablaba por ella. «No me la quitarán». «A partir de esta noche», continuó el jefe, «no tendrás el apoyo del consejo ni de las mujeres. Cría a tu hija si quieres, pero sola. Los espíritus ya han hablado». Y así, en cuestión de minutos, la madre pasó de ser portadora de vida a ser una paria. Las mujeres de la tribu se alejaron en silencio, algunas con lástima, otras con desprecio. Los hombres ni siquiera la miraron. Solo el fuego central seguía crepitando, como si fuera el único que aún creyera en su historia. La joven sostuvo a su hija contra el pecho, escuchando su respiración suave. Las lágrimas corrían por sus mejillas. No lloraba por sí misma. Lloraba porque sabía que esa pequeña tendría que luchar por su lugar en el mundo desde el primer día. En la distancia, un lobo aulló. El viento arrastró polvo frío dentro de la tienda. Afuera, la tribu se dispersaba, volviendo a su rutina como si nada hubiera pasado. Para ellos, el nacimiento de una niña no era una celebración, era una decepción. Ella miró el rostro dormido de su hija y susurró: «No les creas,
Tú vales más de lo que ellos imaginan. La luna se alzó sobre el campamento, iluminando débilmente la figura de la madre sentada sola junto al fuego. El silencio era pesado, casi cruel, pero en medio de ese silencio, un juramento silencioso nació en su corazón. Haría cualquier cosa para protegerla. Esa noche, mientras las estrellas cubrían el cielo como un manto sagrado, la joven comprendió que ya no pertenecía allí, que su lugar no estaba entre aquellos que rechazaban a su hija por ser mujer. Su mirada se endureció. Su respiración se volvió lenta y profunda. Sabía que, en cuanto amaneciera, tomaría una decisión que cambiaría su destino para siempre. Porque cuando el mundo te da la espalda, solo queda avanzar. El primer rayo de sol asomó tímidamente sobre el horizonte, tiñendo el desierto de un dorado cálido que contrastaba con el frío de la noche que aún se resistía a marcharse. La joven mujer se encontraba de pie frente a la entrada del campamento apache. Llevaba a su hija envuelta en una manta atada a su espalda. Su rostro estaba sereno, pero en sus ojos había algo nuevo. Una determinación silenciosa que ni la soledad ni el miedo podrían quebrar. Dio un último vistazo hacia el interior del campamento. Las hogueras se extinguían lentamente, y el humo se elevaba en espirales delgadas hacia el cielo pálido. Nadie se acercó a despedirse. Nadie pronunció su nombre. Para la tribu, ella ya no existía. Sin mirar atrás, dio su primer paso hacia el desierto. La arena aún conservaba el frío de la noche, y cada pisada dejaba una huella clara, como si el suelo quisiera grabar el inicio de su nuevo destino. El viento soplaba suave, moviendo los mechones oscuros de su cabello y meciendo la manta en la que dormía la bebé. La pequeña respiraba tranquila, ajena al peso de los juicios que habían caído sobre su madre. Mientras caminaba, el sonido distante de los tambores se desvanecía poco a poco, reemplazado por el silencio vasto del desierto. Era un silencio abrumador, casi sagrado, que hacía que cada respiración pareciera más fuerte, cada pensamiento más claro. «Serás fuerte», susurró la mujer, sin girar la cabeza, «más fuerte que todos ellos». El sol comenzó a ascender, y con él, el calor empezó a envolver el paisaje. El cielo, antes azul pálido, se transformó en un mar abrasador. El aire se volvió seco, áspero, como si quisiera arrancarle la piel. La joven se cubrió la cabeza con un trozo de tela y apretó el paso. No tenía agua, ni alimentos. Solo llevaba la manta, a su hija, y una voluntad que ningún consejo tribal podía romper. Pasaron las horas. El sudor caía por su frente, y sus labios empezaron a agrietarse. A ratos, el bebé lloraba suavemente, reclamando alimento. Ella se detenía bajo alguna sombra diminuta, un arbusto seco, una roca erosionada, para amamantarla, cantándole una vieja canción apache que su madre le había enseñado cuando era niña. Su voz era suave, pero llena de emoción, como si en cada nota quisiera transmitirle a su hija todo el amor que el mundo les negaba. Si te gustan las historias intensas, románticas y llenas de emoción del lejano oeste, suscríbete ahora. Cada semana vivirás nuevas aventuras donde el amor y el destino chocan en tierras salvajes. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna. Cuando el sol alcanzó su punto más alto, el paisaje parecía temblar. El calor ondulaba sobre la arena como una cortina invisible. Los pies de la mujer estaban cubiertos de polvo y su respiración era pesada, pero sus pasos no vacilaban. Cada metro recorrido era una declaración silenciosa. No me rendiré. A lo lejos, divisó un pequeño camino de tierra, marcado por las huellas de ruedas y herraduras. Sabía que ese camino llevaba al pueblo más cercano, Dry Creek, un asentamiento fronterizo de comerciantes, vaqueros, buscadores de oro y forasteros. Había escuchado historias sobre ese lugar cuando era niña,
Historias de riqueza, de violencia y de hombres que no temían la muerte. No sabía si encontraría ayuda o desprecio, pero no tenía otra opción. Mientras avanzaba, la imagen del campamento apache comenzó a desvanecerse en la distancia. No solo dejaba atrás su hogar físico, sino toda una vida. Las tradiciones, las reglas, las miradas duras. Todo quedaba atrás como un eco que el viento pronto borraría. La tarde empezó a caer cuando por fin divisó las primeras construcciones de madera. Al principio eran solo sombras entre la arena. Luego, poco a poco, aparecieron las siluetas de un molino de agua, un establo y un par de carretas estacionadas junto a un pozo. Más allá, se levantaban las fachadas polvorientas de Dry Creek. Un hombre montado a caballo pasó a su lado a toda velocidad, levantando una nube de polvo. Al verla, frunció el ceño, pero no dijo nada. Más adelante, un par de niños mestizos la señalaron y rieron. Para ellos, una mujer apache cargando un bebé era una rareza, o un blanco fácil. La joven se enderezó aún más. No tenía intención de mostrar debilidad. Cruzó lentamente la calle principal, atrayendo miradas curiosas desde los balcones y las ventanas. Las mujeres del pueblo, vestidas con faldas largas y sombreros, la observaron con desconfianza. Algunos hombres, medio borrachos en la cantina, lanzaron comentarios en voz alta. «Mírenla», dijo uno, entre risas. «Ni siquiera sabe dónde está». «No durará ni un día aquí», respondió otro. «Esa clase de mujeres no pertenecen a este lugar». Ella no contestó. Siguió caminando, buscando algún rostro amable, algún indicio de hospitalidad. Pero solo encontró indiferencia. Y en algunos ojos, desprecio. Llegó frente a una tienda general. Empujó la puerta con cuidado y entró. El interior olía a madera vieja y a grano. Detrás del mostrador, un hombre de bigote espeso la miró de arriba abajo. «¿Qué quieres?», preguntó en un inglés áspero. Ella dudó, sin saber si hablar en inglés o en apache. Finalmente, con un acento fuerte, respondió. «Comida. Leche. Por favor». El tendero arqueó una ceja. «¿Tienes dinero?». Ella negó con la cabeza. «Entonces no tienes nada que hacer aquí». Le señaló la puerta sin más. La joven apretó los labios, conteniendo la rabia. Dio media vuelta y salió de la tienda mientras el hombre murmuraba algo que hizo reír a un cliente. El sol comenzaba a ocultarse. El cielo se tiñó de tonos rojizos y anaranjados, como si reflejara la intensidad de su lucha interior. No sabía dónde dormiría esa noche. No tenía a nadie. Solo a su hija. Caminó hasta las afueras del pueblo y encontró una pequeña cabaña abandonada cerca de un arroyo seco. Las tablas estaban podridas, pero al menos ofrecían techo. Entró, colocó a la bebé en un rincón sobre la manta y encendió un pequeño fuego con ramas secas. El humo se escapó por los agujeros del techo. Por primera vez desde que salió del campamento, se permitió llorar en silencio, no de debilidad, sino de cansancio, de llevar sobre sus hombros el peso de 2 vidas en un mundo que no las quería. Aferró a su hija contra su pecho y susurró: «Aquí nadie nos conoce. Tal vez aquí podamos empezar de nuevo». En ese instante, un leve sonido metálico se escuchó a lo lejos. El chasquido de unas espuelas. Alguien se aproximaba lentamente, con paso firme. Ella levantó la vista y, a través de la ventana rota, vio la silueta de un vaquero acercándose desde la calle principal. Aún no lo sabía, pero su destino acababa de cruzarse con el de él. El pueblo de Dry Creek solía parecerse a sí mismo cada tarde. Cuando el sol descendía y teñía de cobre las fachadas de madera, la rutina se repetía como un ritual silencioso.
Los hombres salían de las minas o de los establos, buscando refugio en la cantina. Las mujeres recogían las últimas prendas tendidas en los patios. Los caballos resoplaban cerca de los abrevaderos. Y sobre todo, el aire se volvía espeso, como si presintiera que la noche traería consigo tanto calma como peligro. En la esquina frente a la cantina, sentado en una silla apoyada contra la pared, estaba Samuel Clay, un vaquero de rostro curtido por el sol y los años. Sus botas polvorientas descansaban sobre el barandal y en su mano sostenía un cigarro medio consumido. Observaba el movimiento de la calle sin demasiado interés, como alguien que ha visto pasar demasiadas historias para sorprenderse con una más. Samuel no era un hombre de palabras abundantes. Había trabajado durante años como conductor de ganado y, en tiempos de necesidad, como cazador de recompensas. Había visto lo peor de la frontera y también había perdido más de lo que alguna vez pensó posible. Sus ojos, de un gris profundo, no eran los de un joven soñador. Eran los de alguien que llevaba cicatrices invisibles. Esa tarde, mientras el polvo se arremolinaba en la calle principal, la vio. La figura de la mujer apareció desde las afueras, caminando lentamente por el camino de tierra. Llevaba la manta en la espalda y sostenía la cabeza erguida, como si se negara a que el cansancio le venciera. El bebé dormía contra su cuerpo, ajeno a las miradas que ya empezaban a caer sobre ellas. Samuel enderezó ligeramente la espalda. No porque la hubiera reconocido, nunca la había visto antes, sino porque en su forma de andar había algo distinto. No era la manera vacilante de una mendiga, ni la arrogante de una aventurera. Era la determinación silenciosa de quien ha tomado una decisión irreversible. La vio cruzar frente a la tienda general y ser rechazada sin siquiera levantar la voz. Vio cómo las mujeres la observaban desde los balcones con gesto frío. Y observó la manera en que los hombres en la cantina se burlaban en voz baja. Todo esto sin intervenir, aún, como alguien que mide con cuidado antes de actuar. Uno de los hombres junto a él, un vaquero joven de sombrero nuevo y manos inexpertas, soltó una carcajada. «Mira eso, Clay. Parece que la tribu nos envió un regalo, una apache con cría. Seguro no dura ni una semana aquí». Samuel no respondió. Dio una calada lenta a su cigarro y exhaló el humo en dirección contraria a la mujer. Sus ojos, sin embargo, no se apartaron de ella. «¿Qué pasa?», insistió el joven. «¿Te da lástima?». «Me da asco tu lengua», respondió Samuel, sin alzar la voz. El joven se removió incómodo en su silla, pero no dijo nada más. Samuel tenía reputación. Nadie en Dry Creek discutía con él sin pensarlo 2 veces. Mientras tanto, la mujer avanzaba por la calle. Se detuvo un momento frente al pozo, probablemente para recuperar el aliento. Samuel notó cómo, pese al evidente agotamiento, mantenía la mirada firme. No buscaba piedad, solo espacio para existir. En ese instante, un detalle llamó su atención. La manera en que el bebé, en medio del bullicio y el calor, seguía dormido profundamente, como si confiara ciegamente en los brazos que lo sostenían. Samuel sintió algo moverse en el fondo de su memoria. Un eco. Una imagen fugaz. Una niña de cabellos oscuros. Una tormenta. Una noche perdida hacía muchos años. Parpadeó para alejarla. La mujer continuó su camino hasta llegar a las afueras del pueblo, donde encontró la pequeña cabaña abandonada. Samuel la siguió con la mirada todo el tiempo, sin levantarse de su silla. Cuando desapareció tras la colina, apagó el cigarro contra la madera y se incorporó lentamente. No tenía un plan, ni siquiera estaba seguro de por qué la observaba con tanto interés, pero algo en esa escena había atravesado la coraza que durante años había construido. Entró en la cantina. El interior era oscuro y ruidoso. Hombres jugando a las cartas, risas roncas, el tintinear de vasos contra la barra. Samuel se acercó al mostrador. El cantinero, un hombre calvo de brazos gruesos,
Le sirvió whisky sin que él lo pidiera. Samuel bebió un trago y apoyó los codos en la barra. ¿La viste, Clay?, preguntó el cantinero. Llegó caminando desde el desierto. Dicen que viene sola, con una cría. Probablemente sea de alguna tribu al norte. No durará mucho aquí. Samuel giró lentamente el vaso entre sus dedos. Tal vez sí dure, dijo en voz baja. ¿Tú crees? Este no es lugar para gente como ella. Aquí, o te adaptas o desapareces. Samuel no contestó. Miró por la ventana polvorienta hacia la calle oscurecida. La silueta de la cabaña apenas era visible bajo el cielo rojizo. Algo en su interior le decía que esa mujer no era como las otras que había visto llegar y marcharse sin dejar rastro. En ese momento, dos hombres entraron en la cantina, empujando la puerta con fuerza. Venían riendo, medio borrachos. Uno de ellos llevaba un pañuelo rojo al cuello y un revólver viejo en la cintura. Samuel reconoció el tipo de hombres que eran. Oportunistas. Siempre atentos a los recién llegados, siempre buscando algo que tomar. ¿La vieron?, dijo uno. Está sola en la cabaña del arroyo seco, con un bebé. Fácil de asustar. Podríamos ofrecerle nuestra ayuda, respondió el otro, provocando carcajadas. Samuel giró lentamente en su taburete y los observó en silencio. No dijo nada, pero su mirada bastó para que uno de ellos tragara saliva. Aún así, la idea había quedado flotando en el aire, y Samuel sabía que si no intervenía, esa noche podrían pasar cosas que él no estaba dispuesto a permitir. Terminó su whisky de un solo trago, dejó la moneda sobre la barra y salió al exterior. El viento nocturno soplaba con más fuerza. La luna empezaba a elevarse sobre el desierto. Caminó despacio hacia el límite del pueblo, donde la cabaña se levantaba como un esqueleto de madera contra el cielo oscuro. Cada paso levantaba polvo y resonaba en la quietud de la noche. En el interior de la cabaña, la mujer encendía una pequeña fogata para calentarse. Afuera, Samuel se detuvo en la sombra y observó por la ventana rota. No era un espía ni un intruso. Era un hombre midiendo el momento exacto en que el destino le exige actuar. Sus ojos se encontraron por un segundo. Ella lo vio, de pie bajo la luz pálida de la luna. Él no dijo nada. Solo bajó lentamente la mirada para no asustarla y se alejó unos metros, quedándose cerca, como un guardián silencioso. Esa noche, en Dry Creek, algo había cambiado. No eran solo una mujer y su hija durmiendo solas en una cabaña. Era el inicio de una historia que ni ella ni él podían prever. La noche cayó completamente sobre Dry Creek. El bullicio de la cantina se convirtió en un murmullo constante que flotaba sobre la calle principal como un eco de vidas que no descansaban. Las lámparas de aceite iluminaban débilmente los balcones y los establos, proyectando sombras largas que parecían estirarse como dedos hacia el desierto. El viento levantaba remolinos de polvo y hacía crujir las tablas viejas de las construcciones. En la cabaña abandonada, la mujer apache acomodaba a su hija junto al pequeño fuego que había logrado mantener vivo con ramas secas. Las llamas lanzaban destellos anaranjados sobre las paredes desconchadas, revelando clavos oxidados y grietas que atravesaban la madera como cicatrices. El calor era escaso, pero suficiente para mantener a la niña dormida. Afuera, el silencio era inquietante, interrumpido solo por el aullido lejano de algún coyote. La joven se sentó junto al fuego y abrazó sus rodillas. Por primera vez, desde que había dejado el campamento, sintió el peso abrumador de la soledad. Durante el camino, su mente había estado ocupada en sobrevivir. Ahora, en la quietud de la noche, no había más distracciones. Solo ella, su hija, y un mundo que parecía observarlas desde las sombras, esperando que bajaran la guardia. Recordó el rostro de su padre cuando anunció el nacimiento de su hija. La frialdad en sus ojos, la desaprobación. Recordó las miradas de las mujeres, el murmullo de los hombres.
el eco de los tambores apagándose mientras ella caminaba sola hacia el desierto. Había soportado todo eso sin llorar, pero ahora, en esa cabaña húmeda y rota, las lágrimas brotaron sin permiso. No era un llanto ruidoso, sino silencioso. Las lágrimas recorrían su rostro como hilos finos, cayendo sobre sus manos. No lloraba por debilidad, sino por la carga de haber tenido que ser fuerte todo el tiempo. Susurró en apache antiguo, como si hablara con los espíritus de sus antepasados. Protegedla. Si no a mí, al menos a ella. La niña se removió suavemente y la mujer la acarició con ternura. No tenía a nadie más. Su hija era su única razón, su único futuro. En la distancia, pasos arrastrados rompieron el silencio. Eran lentos, pero pesados. Se acercaban desde la calle principal. La mujer contuvo la respiración. El fuego crepitó. El sonido metálico de unas espuelas acompañó los pasos. Dos sombras se recortaron contra la tenue luz exterior. Hombres. Uno llevaba un sombrero ladeado y una chaqueta de cuero viejo. El otro, un pañuelo rojo al cuello y un revólver que colgaba flojo de la cintura. Eran los mismos que, horas antes, se habían reído de ella en la cantina. «¡Mira eso!», dijo uno, en voz baja pero claramente audible. «La mujercita solita en su palacio de lujo». El otro soltó una carcajada áspera. «Con una niña, además, apuesto a que estaría agradecida si le ofrecemos nuestra compañía». La mujer se levantó despacio, sin hacer ruido. Se colocó entre la puerta y su hija. Sus manos temblaban ligeramente, pero sus ojos estaban firmes. Había enfrentado el desprecio de su propia gente. No iba a dejarse intimidar por dos hombres borrachos. Uno de ellos empujó la puerta podrida, que se abrió con un crujido. La luz de la luna entró en diagonal, iluminando parte de su rostro. Tenía una sonrisa torcida, mezcla de burla y amenaza. «Buenas noches, linda», dijo. «Este pueblo no es lugar para estar sola. Podrías necesitar ayuda». La mujer no contestó. Su silencio los incomodó un segundo, pero el alcohol les daba valentía. «¿No hablas inglés?», insistió el otro. «No importa. El lenguaje se aprende rápido». Avanzaron un paso. Ella retrocedió solo lo necesario para no alejarse demasiado de la niña. Sabía que no podía ganar una pelea física contra dos hombres armados, pero tampoco iba a rogar. Entonces, desde la oscuridad exterior, se oyó una voz grave. «Creo que ya basta». Los dos hombres se giraron sobresaltados. A unos metros de la cabaña, de pie bajo la luz pálida de la luna, estaba Samuel Clay. Sus botas hundidas en la tierra, las manos colgando con naturalidad, pero la mirada fija como una cuerda tensada. No llevaba la pistola desenfundada, pero no le hacía falta. «Clay», dijo uno de los hombres, fingiendo tranquilidad. «Solo estábamos charlando». «No lo parece», respondió Samuel con calma. «Lárguense». Los hombres se miraron entre sí. Uno de ellos intentó sonreír. «No es asunto tuyo. No es más que una apache con...». El resto de la frase se perdió en el sonido del martillo del revólver de Samuel al ser levantado con un clic seco. La tensión se hizo espesa como la arena mojada. Samuel no apuntaba directamente, pero su mensaje era claro. No discutían con él. «Lárguense», repitió, más bajo. Esta vez no hubo dudas. Los hombres retrocedieron lentamente, murmurando insultos entre dientes, y desaparecieron en dirección a la cantina. Samuel los observó hasta que se perdieron en la oscuridad. Luego bajó el martillo de su arma y dio un paso hacia la cabaña. La mujer seguía de pie, inmóvil, con la respiración contenida. Samuel se detuvo antes de entrar. No quería invadir su espacio.
La miró un instante en silencio. No había miedo en sus ojos, solo cautela. «No tienes que agradecerme», dijo. «No era por ti, era por ellos. Sé cómo terminan estas noches». Ella no respondió. No porque no quisiera, sino porque no sabía cómo. Samuel asintió levemente, encendió un cigarro y se quedó unos metros más allá, apoyado en la pared exterior de la cabaña. No se fue. Se quedó ahí como una presencia muda, un guardián sin palabras. Dentro, la mujer se sentó de nuevo junto al fuego, aún con el corazón latiendo con fuerza. No entendía quién era ese hombre, ni por qué se había detenido allí. Pero por primera vez desde que llegó al pueblo, no se sintió completamente sola. El viento sopló fuerte, apagando una de las llamas. Afuera, Samuel miraba la luna y recordaba tiempos pasados que prefería enterrar. Algo en esa mujer y en esa niña había removido un eco olvidado en su interior. La noche avanzó lenta. En Dry Creek, cada silencio tenía peso, y ese silencio compartido entre dos desconocidos sería el primer hilo de una historia que pronto los uniría más de lo que ninguno imaginaba. El amanecer llegó sin aviso, tiñendo el cielo de un gris pálido que precede al sol del desierto. El viento de la madrugada era frío y seco. Las calles de Dry Creek estaban casi desiertas, salvo por algún borracho rezagado que dormía sobre un barril y un par de gallos que cantaban desde un corral cercano. Samuel Clay seguía de pie frente a la cabaña, con los brazos cruzados y el sombrero echado hacia adelante. No había pegado ojo en toda la noche. Apenas unos minutos antes de que el cielo clareara, escuchó el suave llanto de la niña en el interior. No era un llanto de dolor, sino el simple reclamo de un bebé hambriento. Después, el murmullo bajo de la madre, calmándola con palabras en apache, llenó el silencio. Esa voz, firme pero cálida, le recordó otra que había escuchado años atrás en circunstancias muy diferentes. Samuel cerró los ojos por un instante y sin quererlo, regresó mentalmente a un recuerdo que había enterrado profundamente. Un camino polvoriento, unas nubes oscuras amenazando tormenta, una mujer joven, de cabello negro y mirada fuerte, sosteniendo a una niña pequeña. Él cabalgaba junto a ellas, escoltándolas hacia un asentamiento seguro. Pero no llegaron. Un grupo de bandidos atacó la caravana en medio de la noche. Cuando el humo se disipó, la niña había desaparecido. La mujer había muerto intentando protegerla. Y Samuel, aunque había sobrevivido, nunca se perdonó no haber llegado a tiempo. Desde entonces, había evitado involucrarse en los asuntos de otros. Había aprendido a mantenerse al margen, a vivir con la dureza de quien no quiere volver a perder. Hasta esa noche. Abrió los ojos y exhaló el aire lentamente. No podía explicarlo del todo, pero algo en la escena de esa mujer sola con su hija en la cabaña había removido esa herida dormida. No se trataba de caridad ni de heroísmo. Se trataba de no repetir la misma historia. Dio unos pasos alejándose de la cabaña y se dirigió a los establos del pueblo. Su caballo, un alazán robusto de mirada alerta, lo recibió con un resoplido. Samuel lo acarició en el cuello y le susurró algo en voz baja. Luego ensilló con calma, revisando cada correa, como si preparar el caballo fuera una forma de ordenar también sus pensamientos. Mientras trabajaba, un hombre apareció por la esquina. Tom Miller, ayudante del sheriff. Era joven, ambicioso y siempre atento a lo que pasaba en el pueblo. Se acercó con una sonrisa fingida. «Clay, escuché que anoche tuviste compañía cerca de la cabaña vieja». Samuel no levantó la vista. «No era compañía». «Eso dicen todos», insistió Tom. «Algunos hombres dicen que la mujer que llegó no es de fiar, que podría estar escondiendo algo. ¿Una espía apache? ¿Una fugitiva?» «Algunos hombres hablan demasiado», respondió Samuel,
ajustando la cincha. Tom se encogió de hombros. Solo te advierto, no queremos problemas. El sheriff tiene las manos llenas con los mineros y los forajidos. Si esa mujer trae líos, no durará aquí. Samuel se giró y lo miró fijo. No dijo nada, pero Tom dio un paso atrás. Luego, con un gesto incómodo, se marchó. Samuel montó el caballo y cabalgó hacia el borde norte del pueblo, donde se encontraba una pequeña colina desde la que se veía toda la calle principal. Desde allí, observó la cabaña abandonada y las primeras actividades del día. Unos niños jugaban lanzando piedras, un par de hombres descargaban sacos frente a la tienda general. La mujer salió al exterior con la niña en brazos. La envolvió bien para protegerla del aire fresco de la mañana y se sentó cerca de la puerta, bajo un rayo tímido de sol. No parecía pedir ayuda, solo observaba el entorno, midiendo cada mirada que caía sobre ella. Sabía que no era bienvenida, pero tampoco tenía intención de desaparecer. Samuel la observó un rato, sin que ella se diera cuenta. Notó la manera en que su postura, aunque tranquila, no bajaba la guardia. Había fuerza en esa mujer. No era una refugiada quebrada, sino alguien dispuesto a resistir. Mientras tanto, en el pueblo, la noticia de su llegada comenzaba a esparcirse. En la tienda general, el tendero murmuraba con los clientes habituales sobre la india con el bebé. En la cantina, algunos hombres bromeaban sobre quién sería el primero en hacerla entrar en razón. Y en la oficina del sheriff, Tom comentaba que Clay anda metido en cosas raras otra vez. Samuel lo sabía. Dry Creek no era un lugar amable con los forasteros, mucho menos con una mujer apache sola. Las primeras horas podían parecer tranquilas, pero el peligro real siempre llegaba cuando el sol bajaba. Descendió de la colina y se dirigió de nuevo a la cabaña. La mujer lo vio acercarse y se puso en pie con cautela, ajustando la manta alrededor de la niña. Samuel se detuvo a unos metros de distancia y se quitó el sombrero en señal de respeto. «No vengo a molestarte», dijo en un inglés claro. «Solo a hablar». Ella lo observó en silencio. No hablaba inglés con fluidez, pero entendía más de lo que parecía. Samuel señaló la calle. «Este pueblo no es seguro. Algunos te miran como presa fácil». Ella no respondió, pero su mirada endurecida fue suficiente para dejar claro que no tenía intención de huir. «No estoy aquí para darte órdenes», continuó él, «pero sé lo que va a pasar si nadie interviene. He visto esta historia demasiadas veces». Hubo un largo silencio. Samuel se colocó el sombrero de nuevo. «No sé qué buscas aquí, ni qué dejaste atrás, pero si decides quedarte, vas a necesitar a alguien que te respalde. No confíes en esta gente». La mujer bajó la mirada hacia su hija, luego lo miró de nuevo. No sonrió, no dio las gracias. Pero algo en su expresión cambió. No era aceptación completa, pero tampoco rechazo. Samuel dio media vuelta para irse. Había dicho lo que tenía que decir, pero al alejarse unos metros, se detuvo y miró hacia el cielo despejado. Sabía que, en el fondo, ya había tomado una decisión. No dejaría que esa mujer y su hija enfrentaran solas lo que él no pudo evitar en el pasado. La vida en el oeste no ofrecía muchas segundas oportunidades. Pero de vez en cuando, el destino dejaba caer una historia en tus manos. Y él no tenía intención de dejarla escapar. El sol comenzó a descender sobre Dry Creek, tiñendo las calles polvorientas con un tono rojizo intenso. Era la hora en la que los hombres regresaban del trabajo, las carretas chirriaban por el camino principal, y el aire se llenaba de un murmullo inquieto. No era exactamente bullicio, sino la mezcla de cansancio, alcohol y rumores que precedía a las noches peligrosas en la frontera. Samuel Clay estaba sentado en el porche de la herrería, afilando con calma el filo de su cuchillo. Desde allí tenía una vista clara de la calle principal y, sobre todo, de la cabaña abandonada donde la mujer apache y su hija habían pasado el día.
Llevaba horas observando el ir y venir del pueblo. No era vigilancia obsesiva, era experiencia. Sabía que cuando la atención colectiva de Dry Creek se concentraba en un objetivo, el conflicto no tardaba en aparecer. A lo lejos, vio salir de la cantina a los dos hombres de la noche anterior. Iban tambaleándose, pero esta vez no estaban solos. Con ellos venían otros tres, uno con barba tupida y mirada fría, otro, más joven, con una escopeta colgada al hombro, y un tercero que parecía dirigir el grupo, alto, de chaqueta negra y un sombrero ancho que ocultaba casi todo su rostro. Este último tenía la postura relajada de quien sabe que no necesita levantar la voz para imponer autoridad. El grupo avanzó por la calle, levantando una nube de polvo a su paso. Varias personas los vieron venir y se hicieron a un lado. Nadie quería problemas. Samuel frunció el ceño, deslizó el cuchillo en su funda y se levantó. Mientras tanto, dentro de la cabaña, la mujer alimentaba a su hija. La niña dormía luego, con el rostro relajado. La madre se permitió unos minutos de calma, aunque sabía que era frágil. Desde que llegó al pueblo, había sentido las miradas, los murmullos, el juicio. Sabía que no era bienvenida. Lo que no sabía aún era que esa noche, esa incomodidad, se transformaría en amenaza abierta. El grupo se detuvo frente a la cabaña. El hombre de chaqueta negra dio un paso al frente y golpeó la puerta con los nudillos, 3 veces, sin prisas. «Sabemos que estás ahí», dijo en voz alta. «Sal. Tenemos que hablar». La mujer se tensó de inmediato. Su primera reacción fue cubrir a la niña con la manta y colocarla detrás de ella. Se acercó a la puerta en silencio, sin abrirla. Desde el otro lado, escuchó una risa áspera. «No queremos problemas», continuó el hombre. «Solo queremos asegurarnos de que entiendes cómo funcionan las cosas en este pueblo. Aquí nadie vive sin permiso». Otro golpe, más fuerte esta vez. «Vamos, India, sal o entraremos». Los hombres comenzaron a impacientarse. Uno pateó la base de la puerta y una tabla se astilló. Dentro, la mujer apretó los puños. No tenía armas ni aliados, pero tampoco iba a huir. Ya había huido una vez. No lo haría de nuevo. En ese instante, una voz grave interrumpió la tensión. «Parece que eligieron la casa equivocada». Los hombres se giraron. A unos metros de ellos, en medio de la calle, estaba Samuel Clay. Avanzaba despacio, con el sombrero echado hacia adelante y la mano derecha descansando cerca del revólver. Su mirada era tan fija como la línea del horizonte. «Clay», dijo uno de los borrachos, «no es asunto tuyo». «Ahora lo es», respondió Samuel sin levantar la voz. El hombre de chaqueta negra lo observó detenidamente. Había escuchado historias sobre Samuel Clay, cazador de recompensas, vaquero solitario, hombre peligroso, pero también sabía que los rumores, a veces, eran exageraciones. Dio un paso al frente. «No queremos problemas contigo, Clay», dijo. «Pero esa mujer no pertenece aquí. Si no se va, las cosas se pondrán feas». Samuel avanzó un paso más, acortando la distancia. «Entonces, eviten que se pongan feas». El silencio se tensó como una cuerda a punto de romperse. Alrededor, algunos vecinos empezaron a asomarse desde puertas y ventanas. Nadie intervenía, pero todos observaban. La tensión en Dry Creek tenía un efecto magnético. Atraía miradas, pero no ayuda. Uno de los hombres, el más joven, cometió el error de levantar la escopeta apenas unos centímetros. No apuntó directamente, pero bastó para que Samuel reaccionara como lo hacía alguien con años de experiencia. En un solo movimiento, desenfundó su revólver y apuntó al suelo justo frente a los pies del joven. Un disparo seco resonó en toda la calle, levantando polvo. El eco rebotó entre las construcciones de madera,
Los caballos relincharon, la gente cerró ventanas de golpe, los hombres retrocedieron un paso instintivo. «El próximo no será al suelo», dijo Samuel. El hombre de chaqueta negra no perdió la compostura, pero sus acompañantes sí. Miraron alrededor, nerviosos. Sabían que Samuel Clay no era un hombre que disparara por advertencia 2 veces. «Esto no ha terminado», dijo finalmente el líder, retrocediendo lentamente. «No puedes protegerla para siempre». «No necesito para siempre», respondió Samuel. «Solo esta noche». El grupo se marchó con pasos pesados, lanzando miradas de odio hacia la cabaña. Samuel los siguió con la mirada hasta que desaparecieron en la penumbra de la calle lateral. Luego guardó el revólver y se acercó lentamente a la puerta. La mujer abrió apenas una rendija. Sus ojos estaban alertas, pero no había miedo, solo una pregunta silenciosa. ¿Por qué? Samuel no trató de explicarse. «No van a volver esta noche», dijo simplemente. Ella asintió despacio. No habló, pero en su mirada había algo distinto. No era gratitud inmediata, sino el reconocimiento de alguien que entiende que el mundo es peligroso y que la ayuda verdadera no viene con palabras dulces, sino con actos firmes. Samuel se apartó de la puerta y se quedó en el porche, de pie, mirando hacia la calle vacía. La noche cayó por completo y el aire frío descendió sobre Dry Creek como un presagio. Dentro, la mujer volvió junto a su hija. El corazón aún le latía con fuerza, pero había algo nuevo en su interior. No era seguridad plena, pero sí la sensación de que, por primera vez desde que dejó el campamento, alguien había decidido estar allí, no por obligación, sino por elección. Samuel encendió un cigarro y se apoyó contra la pared exterior. No había hablado de su decisión con nadie, ni siquiera consigo mismo. Pero estaba tomada. Aquellos hombres volverían, quizás con más fuerza, y cuando lo hicieran, él estaría allí. El lejano oeste no perdonaba a los solitarios, pero, a veces, 2 destinos heridos podían entrelazarse para resistir juntos. La noche había terminado con un silencio denso que no era paz, sino la calma tensa después de una tormenta. El aire frío descendió sobre Dry Creek y cubrió las calles con una quietud extraña. La mayoría de los habitantes se habían encerrado en sus casas, como si quisieran mantenerse alejados de lo que habían presenciado. Nadie quería mezclarse en asuntos que no les pertenecían. Samuel Clay no durmió. Permaneció de pie frente a la cabaña, apoyado en la pared exterior, observando el camino vacío. Fumaba con lentitud, escuchando los sonidos lejanos del desierto. No había duda en su mente. Los hombres regresarían. Tal vez no esa noche, tal vez no al día siguiente, pero lo harían. Y cuando eso pasara, la mujer y su hija estarían en peligro real. Dentro de la cabaña, la mujer apache trataba de calmar a su hija, que lloraba inquieta por el estruendo del disparo de horas antes. La meció en sus brazos hasta que la respiración de la niña se hizo más lenta. Luego se sentó junto al fuego apagado y observó la puerta cerrada. Sabía que Samuel estaba afuera, aunque no podía verlo. No entendía sus motivos, pero su presencia no la incomodaba. Al contrario, le daba una sensación que no recordaba haber sentido desde que abandonó el campamento, la de no estar completamente sola. El amanecer llegó sin ceremonias. El cielo se tornó rosado sobre las montañas y el primer rayo de luz entró por la ventana rota de la cabaña, iluminando el rostro cansado de la mujer. Samuel seguía allí. No parecía agotado, parecía decidido. Ella salió con la niña envuelta en la manta. Se detuvo frente a él, a poca distancia. No hablaron al principio, solo se miraron. Samuel se quitó el sombrero y lo sostuvo entre las manos, como si estuviera a punto de decir algo que había pensado toda la noche. «Van a volver»,
dijo al fin, con voz tranquila pero firme. Y cuando lo hagan, no será con advertencias, vendrán preparados. Ella lo escuchó en silencio. No necesitaba traducción para entender la gravedad en su tono. Este lugar no es seguro, continuó él. Y tú lo sabes. Lo viste anoche. Ella bajó la mirada hacia su hija, que dormía profundamente, ajena a todo. Luego volvió a mirar a Samuel. No había miedo en su rostro, solo cansancio y un orgullo que no quería ceder. Samuel dio un paso adelante. No tienes por qué quedarte aquí, dijo. No tienes por qué seguir enfrentándolo sola. Ella frunció el ceño, no porque no entendiera, sino porque no estaba acostumbrada a que alguien le ofreciera nada sin pedir algo a cambio. En su mundo, las ayudas siempre tenían un precio, y este hombre no había pedido nada. Samuel respiró hondo y tomó una decisión. Te vienes conmigo. Las palabras salieron sin titubeo. No era una súplica ni una orden dicha con arrogancia. Era una afirmación simple, dicha por alguien que ya había decidido. Ella lo observó con cautela, como si tratara de medir qué clase de hombre tenía delante. Tengo un rancho, explicó, a unas millas al norte. No es grande, pero es tierra tranquila. Allí nadie las molestará. Podrás cuidar de tu hija sin tener que mirar por encima del hombro cada noche. Ella apretó la manta alrededor de la niña. No respondió enseguida. Samuel no la presionó. Sabía que no podía esperar una respuesta inmediata de alguien que había sido rechazada, humillada y amenazada en cuestión de días. Lo que estaba proponiendo no era menor. Era cambiar de vida, confiar en un desconocido. No te estoy pidiendo nada, añadió. No tienes que trabajar para mí, ni seguir mis reglas. Solo estoy diciendo que, si decides venir, tendrás un lugar seguro. Hubo un largo silencio. El viento de la mañana soplaba entre las tablas de la cabaña, haciendo crujir la madera vieja. Ella miró hacia la calle vacía, hacia el pueblo que la había recibido con indiferencia y amenaza. No tenía nada allí, ningún rostro amable, ninguna mano extendida, solo miradas frías y puertas cerradas. Luego miró a su hija. Era pequeña, frágil, pero su respiración tranquila era el recordatorio más claro de que ya no podía pensar solo en sí misma. Samuel colocó el sombrero sobre su cabeza y caminó hacia su caballo, que esperaba atado a un poste cercano. Subió con facilidad y giró el animal hacia el camino del norte. Luego, sin mirarla directamente, dijo: Salimos en 5 minutos. Si decides quedarte, no te culparé. Pero si decides venir, no mires atrás. Ella lo observó alejarse unos metros y detenerse en el camino. No insistió. No trató de convencerla. Solo esperó. Dentro de la cabaña, el fuego apagado, el techo roto y el eco de las amenazas de la noche anterior parecían hablarle en silencio. Aquí no estás a salvo, decían las paredes. Aquí estás sola. Tomó una decisión. Ajustó la manta sobre su espalda, se colgó una pequeña bolsa de cuero al hombro con las pocas pertenencias que tenía y salió. Caminó con paso firme hacia el camino donde Samuel la esperaba. Cuando se detuvo a su lado, él no dijo nada. Solo le tendió la mano para ayudarla a montar. Ella dudó apenas un segundo, luego colocó la mano sobre la suya. Era la primera vez que aceptaba ayuda desde que había sido expulsada de su tribu. Subieron juntos al caballo. Samuel tomó las riendas y giró la cabeza hacia el norte. La luz del amanecer iluminaba el camino polvoriento que se extendía hasta perderse entre colinas y matorrales secos. No era un camino fácil, pero era un camino nuevo. Mientras se alejaban, el pueblo quedaba atrás como un recuerdo gris. Las miradas hostiles, los golpes en la puerta, el disparo resonando en la noche. Todo eso quedaba atrás.
Por primera vez, desde el nacimiento de su hija, la mujer no caminaba sola. Samuel tampoco. Ninguno de los dos lo dijo en voz alta, pero ambos sabían que a partir de ese momento sus destinos habían quedado entrelazados. El sol se elevaba lentamente sobre el horizonte, pintando el desierto con tonos dorados y rosados. El aire de la mañana aún era fresco, y el sonido de los cascos del caballo rompía el silencio con un ritmo constante. Samuel Clay cabalgaba con la mujer detrás de él, la niña bien sujeta entre ambos. Ninguno hablaba. No hacía falta. El camino hacia el norte era largo, pero en ese silencio compartido había algo nuevo, algo que no existía en la cabaña abandonada ni en las calles hostiles de Dry Creek. Una sensación de posibilidad. La mujer mantenía la mirada fija en el horizonte. Las colinas áridas se extendían hasta donde la vista alcanzaba. Nunca había salido tan lejos sola, y menos con un desconocido. Pero, extrañamente, no sentía miedo. Su cuerpo aún cargaba cansancio, pero su espíritu había recuperado algo que creía perdido: dirección. Samuel, por su parte, sentía el peso de la responsabilidad sobre los hombros. Durante años había vivido en soledad, evitando vínculos, moviéndose de un trabajo a otro sin mirar atrás. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, no viajaba solo. No lo había planeado. Pero mientras guiaba al caballo por el camino polvoriento, comprendía que aquella decisión no había sido un impulso. Había sido inevitable. El paisaje cambió poco a poco. Los matorrales dispersos dieron paso a una llanura abierta. A lo lejos, un pequeño arroyo serpenteaba entre la tierra seca, y en la colina más baja se podía distinguir una estructura de madera. La casa de Samuel. No era grande, ni lujosa. Era funcional, sólida y tranquila. A un costado, un corral con 2 caballos más, y una huerta pequeña, daban señales de una vida austera pero estable. «Es allí», dijo Samuel por primera vez en el trayecto, señalando con un gesto de la cabeza. Ella siguió la dirección de su mirada. No dijo nada, pero en sus ojos apareció un brillo que no había estado allí antes. No era exactamente alegría, era alivio. Al llegar, Samuel desmontó primero y ayudó a la mujer a bajar con cuidado. Ella sostuvo a la niña con firmeza y miró alrededor en silencio. La casa estaba rodeada de árboles bajos que ofrecían sombra, y el arroyo cercano producía un murmullo constante que contrastaba con el silencio áspero del desierto. Samuel abrió la puerta de la casa. El interior era sencillo: una mesa de madera, 2 sillas, una chimenea apagada, un estante con herramientas y utensilios. No era un hogar decorado, pero tenía algo que la cabaña abandonada jamás tuvo: seguridad. «No es mucho», dijo él, «pero es un lugar donde nadie vendrá a molestarlas». Ella caminó despacio por el interior, observando cada rincón. Colocó a la niña sobre una manta improvisada en el suelo, junto al hogar, y se arrodilló a su lado. La pequeña dormía profundamente. El silencio de aquel lugar no era hostil, era un silencio que acogía. Samuel se apoyó en el marco de la puerta y la observó. No había necesidad de explicaciones largas. Ambos sabían que estaban empezando algo que no tenía nombre todavía. No era un contrato, ni un favor, ni un acto de caridad. Era una alianza silenciosa entre 2 almas que habían conocido la pérdida y que, por razones que aún no comprendían del todo, habían decidido no seguir solas. Los días siguientes transcurrieron con un ritmo nuevo. Samuel le mostró cómo recoger agua del arroyo y encender la chimenea con la leña seca que almacenaba en un cobertizo. Ella, por su parte, reparó un par de mantas viejas, limpió la casa con precisión silenciosa y comenzó a cocinar con ingredientes que él ni recordaba que tenía guardados. Ninguno imponía nada al otro, simplemente convivían. La niña se adaptó con sorprendente rapidez. Su llanto nocturno se fue volviendo más suave. Su sueño,
más largo. La mujer cantaba en apache junto a la chimenea, y Samuel la escuchaba desde la mesa, sin interrumpirla. Aquella voz llenaba la casa de algo que él no se atrevía a nombrar. Una tarde, mientras reparaba la cerca del corral, Samuel la vio salir de la casa con la niña en brazos. Caminó hasta el arroyo y se sentó bajo un árbol, dejándose bañar por la luz dorada del atardecer. Samuel detuvo su trabajo un momento y observó la escena en silencio. Había una serenidad en esa imagen que contrastaba brutalmente con la violencia de las noches pasadas en Dry Creek. Por primera vez en años, se permitió imaginar un futuro que no consistiera solo en sobrevivir. Esa noche, después de cenar en silencio, Samuel encendió un cigarro y se apoyó en la baranda del porche. La mujer salió y se quedó a su lado, con la niña dormida en brazos. Miraron juntos el cielo estrellado. No hablaban el mismo idioma con fluidez, pero en la frontera no siempre hacían falta palabras. «Mañana iré al pueblo», dijo Samuel sin apartar la vista del horizonte. «Conseguiré provisiones y algunas cosas para la niña. No creo que vuelvan a molestarnos, pero no bajaré la guardia». Ella asintió despacio. Sus ojos reflejaban la luz de la luna. «Gracias», dijo en inglés, con acento fuerte, pero claro. Era la primera vez que le hablaba directamente en su idioma. Samuel giró la cabeza y la observó unos segundos. Luego asintió con un leve gesto. No hacía falta más. El viento nocturno sopló entre los árboles, trayendo consigo el olor del desierto y el murmullo constante del arroyo. En ese momento, sin promesas explícitas, sin declaraciones, sin gestos teatrales, ambos supieron que habían encontrado algo inesperado en medio del caos. Un refugio compartido. La mujer miró a su hija dormida. Recordó la noche en que la trajo al mundo, las miradas de desprecio, el frío del desierto, la puerta rota de la cabaña. Todo parecía lejano, como si hubiera ocurrido en otra vida. Acarició la mejilla de la niña y susurró en su lengua. «Aquí crecerás diferente». Samuel la escuchó, aunque no comprendió las palabras, pero entendió el tono, entendió el significado. No había certezas. El oeste era impredecible y el peligro nunca desaparecía del todo. Pero esa noche, bajo las estrellas silenciosas, había algo que se parecía mucho a la paz. Y así, el camino que comenzó con el rechazo de una tribu y la desconfianza de un pueblo, terminaba en un nuevo comienzo. No como un final feliz adornado, sino como el inicio de una historia construida con actos silenciosos, decisiones firmes y la promesa no dicha de no volver a caminar solos.